Bienvenidos todos a estas clases de apreciación audiovisual o de cómo hacer una crítica cinematográfica. Lo digo siempre porque hay que decirlo. Y no se trata de que usted la escriba y la publique, insisto en ello, sino de que, por ejemplo, todas las personas que están en un coro, no es que sean cantantes profesionales, simplemente están en un coro para expandir el espíritu, para sentir de cerca la belleza, para recrearse. Igual ocurre con la crítica. No quiere decir que usted se vaya a convertir, ojalá, bueno, si tiene la oportunidad, adelante. Pero no se trata de eso, sino de organizar los criterios y expandir el pensamiento en virtud de saberlo expresar con fundamento, con profundidad. Entonces, en las clases anteriores estuvimos hablando en la tercera del análisis de la narración o de la narratividad y en la cuarta del análisis del discurso, de los términos formales de la película o de los códigos cinematográficos, cómo funcionan los principales códigos cinematográficos. Si usted puede analizar otros, bienvenido, maravilloso, siempre teniendo en cuenta que hay que segmentar la película de acuerdo con lo que va pasando, de acuerdo con la caracterización, de acuerdo con todo lo que hablamos en las clases anteriores, que no lo voy a repetir ahora. Ahora, en esta clase nos vamos a dedicar a hablar sobre otras dos maneras de concebir la crítica, que aunque analizan elementos muy parecidos, el punto de vista del especialista es otro. Se trata de la teoría de autor y la teoría de género. ¿Cómo se analiza una película desde el punto de vista de la teoría de autor? Claro, para eso lo primero que tiene que ocurrir es que la película sea una película de autor. Y hay un cierto error entre muchos críticos que a los que son fanáticos de esta teoría de autor, cuando la película no es de autor, tratan de convertirla de todas maneras en una película de autor. Y empiezan a atribuirle al director guionista una serie de características que jamás pasaron ni por su mente. He estado en ruedas de prensa donde se dice, no, tú inventaste la película, le dice el director, pero yo no quise decir nada de eso. Bueno, en fin, pero eso no importa. Uno está en libertad de inventar lo que a uno le parece que la película dice. Lo que sí no debes inventar es decir que es una película de autor si no lo es. Porque el cine de autor tiene requisitos bastante estrictos que vamos a ir viendo hoy. A ver, el tema de la teoría del cine de autor surgió con André Bazin particularmente, aunque ya venía caminando por otros senderos que no podemos explicar aquí porque no tenemos tiempo para ello. Pero ¿de qué habla? De cuando estamos en presencia de un director guionista, es decir, de un director que escribe o que desempeña otros oficios dentro de la película y que es capaz de comunicarle mediante un aparato o un dispositivo estético y formal, es decir, determinados movimientos de cámara, determinado montaje, determinada dirección de arte, todo eso. Mediante todo ese dispositivo formal, este autor es capaz de compartir con nosotros su concepción del mundo, su filosofía de la vida, su manera de pensar, incluso de amar, de colocarse en el mundo, todo eso. Por tanto, estamos asistiendo a un tipo de cine bastante especial en el cual la estrella o el principal elemento de análisis sería el director y ni los intérpretes, ni las estrellas, ni nada de eso, ni ninguna de las demás cosas. Estamos en presencia del cine de autor cuando el autor, reitero esta palabra porque es la clave, este hombre que dirige la película y que además la escribió, es la principal clave de interpretación, sus ideas, su sentido del mundo, su estética incluso, de cómo él concibe el cine y cómo considera que debe funcionar, es la principal clave de interpretación. Ahora, el cine de autor le provee al espectador un placer que proveen muy pocos. Las películas que no son de autor rara vez pueden proveerle. ¿Por qué? Porque si usted coincide con ese sentido del mundo, con esa filosofía de la vida y es capaz de admirarse con esa estética, entonces usted ha encontrado su autor preferido y seguirá todas las películas de ese director y estará en condiciones de interpretarla mejor que nadie. ¿Por qué? Porque usted vio la película anterior y sabe en esta película en qué ha evolucionado o involucionado de acuerdo con la anterior.
Pero en fin, ¿cómo se realiza una crítica teniendo en cuenta esta teoría de autor? Bueno, pues en primer lugar hay que analizar solo dos grandes parámetros. El tema o el uso o la manifestación del tema. Por lo tanto, tendremos que determinar muy claramente el tema de la película. Yo voy a explicarle ahora una serie de temas que son los más frecuentes en el cine de autor. Por supuesto que no lo voy a abarcar todo, porque hay tantos temas autorales como autores existen, pero también hay generalidades que se presentan en varias películas del cine de autor. Y también habría que analizar junto con el tema el estilo y el discurso, el estilo o discurso, es decir, cómo ese tema se verifica en pantalla. A ver, por ejemplo, respecto al retrato que da el autor de la realidad, ¿cuál es su perspectiva? ¿Es una perspectiva crítica, complaciente? Todas estas cosas tienen que estar en las críticas de las películas de cine de autor. Tiene una unidad lógica, tiene también coherencia. Me está hablando todo el tiempo de qué, porque los autores suelen presentar su tema en los primeros minutos. Por ejemplo, una película que recientemente conversaba con un amigo, Últimos días en La Habana. El tema de Últimos días en La Habana está presente en la caracterización de los dos personajes, en lo que esos dos personajes hacen o no hacen. Está presente también en el título Últimos días en La Habana. ¿Por qué? Porque uno de los dos personajes está obsesionado con abandonar Cuba y otros dos de los personajes va a morir. Y en las actitudes que ellos tienen, todo eso está al nivel de la caracterización y de las acciones también, pues ellos, se sabe el tema, la muerte y la emigración. Y cómo estos dos grandes temas que la película toca, y La Habana, porque también está en el título. Últimos días no son ni en París ni en Ámsterdam, en La Habana. Como si Fernando Pérez, visto ahora desde la perspectiva del cine de autor, retomara qué películas anteriores. Las películas donde La Habana ha sido protagonista. Es decir, La vida es silbar, fíjense el elemento vida, vida, vida y muerte, emigración, qué vamos a hacer nosotros, cubanos, con esto que nos toca vivir, o Sweet Habana. Es decir, la película se ve desde la política de los autores. Últimos días en La Habana se puede interpretar a la luz de las películas anteriores de Fernando Pérez, particularmente Madagascar, particularmente La vida es silbar y Sweet Habana, como una especie de continuación de aquellas obsesiones. Quien conozca el cine a fondo de Fernando Pérez, pues puede hacer una preciosa deconstrucción de Últimos días en La Habana, solo en función de las coincidencias que tiene esta película con las anteriores de Fernando Pérez. Por eso hablo yo de una crítica puesta en función de la teoría de autor. Y que primero tenemos que ver el tema de la película, cuál es, cómo el autor ha tratado este tema en películas anteriores o posteriores a la que estamos criticando, y también su perspectiva. La perspectiva del autor respecto a un tema, ¿cómo nosotros sabemos qué piensa el autor sobre la muerte, sobre la vida y sobre la emigración? Para seguir con el mismo ejemplo, está Últimos días en La Habana. Está el principio, ya vi el planteamiento de los personajes y todo como los personajes evolucionan. En el desenlace, hay un personaje que muere. Entonces, el desenlace de la película, ¿cuál es? Bueno, nos remite nada menos que la película tiene un doble desenlace con el personaje que queda vivo, y hay un desenlace en La Habana y otro desenlace fuera de Cuba. ¿Cuál es la perspectiva de Fernando? Bueno, el personaje, la realidad se le ha hecho insoportable. Por eso decía que se remite al título anterior que la película tenía, a Chupa Pirulí, que es un reggaetón que se escucha en la escena de desenlace, cuando uno de los personajes está comprando los chocolates que le prometió comprar y regalar a nombre del muerto. Y la otra estancia del desenlace es ya fuera de Cuba, cuando el personaje está haciendo fuera de Cuba exactamente lo mismo que estaba haciendo aquí, y lo vemos fregando platos en un lugar, y la cámara, no él, ni su mirada, ni nada. Hay una cámara que abandona el personaje y se va por una ventana. ¿Quién nos está hablando en esa escena? Nos está hablando Fernando Pérez.
Fernando Pérez, porque la cámara abandonó la historia se terminó, la cámara abandona, sale por una ventana y se ve un paisaje plomizo, nevado, solitario, lúgubre, es decir, todos los códigos que acabo de evaluar sucintamente con un adjetivo, pero todos esos son códigos cinematográficos, movimiento de cámara e iluminación, y también narración que concluye en un desenlace donde se verifica finalmente el tema de la película. También en cuanto a este análisis de tema, que lo he hecho muy rápido con una sola película, hay que analizar también lo que decía ahorita, la coherencia temática, de que el tema que está tratando ese autor se haya tratado en películas anteriores y que además se trate de una manera coherente a lo largo de toda la película. Porque tal vez si entendemos que los temas de Últimos Días en La Habana son la muerte y la emigración, hay quien puede entender como digresiones el personaje de la muchacha, de la adolescente, de la sobrina, o la otra que se quiere quedar con su casa, en fin. Entonces hay que ver la coherencia de la película en torno a su tema. Lo cual no quiere decir que la película tenga que hablar de una sola cosa, puede hablar de varias que se relacionan en torno a los principales temas. Entonces así, analizando muy bien el tema y el significado. El significado y el tema están en estrechísima relación. Y todo eso vincularlo con quién es el autor, qué me está diciendo. Porque los autores, eso sí, siempre te quieren decir algo. Porque todas las películas de autor están vinculadas a caracterizar la condición humana. Son películas que no van de situaciones baladíes o genéricas, vamos a decir así. No son, lo genérico no es baladí, pero lo que sí quiero decir que ahora mismo vamos a hablar de los géneros, pero el autor hace cine trascendente, el autor siempre quiere ser trascendente y el espectador, el crítico, se tiene que enfrentar a trascendencia en torno a qué, a cómo se muestra esa trascendencia de acuerdo con las articulaciones espaciotemporales de la película, a cómo se cuenta, cómo se expone, si hay mucho flashback o la película ocurre en presente, si tiene los flash forward. El flash forward es nada menos que un adelantamiento y los autores lo hacen porque al autor no le interesa tanto el suspense. Es decir, te puede poner en lo que ocurre al final de la película en el principio. Al autor no le interesa el suspenso, porque ¿qué le interesa al autor? Comunicarte su idea sobre la condición humana. Entonces muchas veces para ciertos públicos no acostumbrados al cine de autor dicen, pero ¿y cómo me va a decir en el principio lo que ya pasó? Ahí está la película Irreversible, por ejemplo, de Gaspar Noé, que comienza con una escena de violencia casi insoportable y a partir de ahí empieza a retroceder sobre lo que se hace de violencia, no, de mostrar a una muchacha muy hermosa, Mónica Bellucci, nada menos la actriz, muy dañada por una golpiza. Y entonces, bueno, a partir de ahí retrocede sobre lo que hace el novio respecto a eso. Es una venganza. La película va hacia atrás todo el tiempo. ¿Pero por qué va hacia atrás? Porque precisamente hacia atrás y hacia adelante, en dos sentidos. Porque el título, Irreversible, ¿qué cosa es lo irreversible? Bueno, la violencia, porque una vez verificada, la violencia, lo que se concatena con más violencia. Y eso es lo que te dice, entre otras muchísimas cosas, la película Irreversible. Entonces el estilo, siempre hay que entenderlo, el estilo del montaje fotográfico, lumínico, colorístico, todas estas cosas que ya mencionamos en la clase anterior, hay que entenderlo en función del significado de la película en tanto autor. Porque el autor va a manipular todos estos códigos en función de lo que te quiere decir. Y algo te está queriendo decir, incluso con los planos donde no pasa nada. Ese no pasar nada, también hay un mensaje autoral en las películas estas de este tipo, quiero decir. También los autores usan mucho los distanciamientos, los personajes pueden hablar a la cámara, puede haber grafismos, puede haber todo tipo de manifestaciones. Por ejemplo, Woody Allen se caracteriza por romper la propia ficción que le está construyendo en algunas de sus películas. Es un autor que le gusta el tema de Brecht. Y entonces en una película como Annie Hall hay dos personas en una cola, están escuchando a alguien dando toda una conferencia pesadísima.
sobre un teórico y resulta ser que Woody Allen dice, ¿quién te dijo a ti que eso quería decir eso? McLuhan, que era el autor que citaban, está aquí en la cola y lo trae, lo saca y para el espectador le dice, este hombre es un imbécil porque no sabe lo que está diciendo. Y McLuhan le aclara que efectivamente es un imbécil porque su teoría no quería decir eso. En fin, esas son cosas de Woody Allen, de un autor que de manera expedita habla con su público y diciéndote lo que yo quiero decir es esto, cuando no ha encontrado tal vez otra manera o lo quiere hacer así, de manera distanciada, rompiendo la propia diégesis o creando una nueva diégesis que se comunica directamente, interpela directamente al espectador. No podemos seguir hablando del cine de autor porque es inacabable, es un terreno casi infinito. En Cuba, por suerte, hemos tenido grandes autores también y queremos abordar al mínimo la teoría de géneros. La teoría de géneros, algunos la han visto como opuesta al autor. No es una verdad absoluta, pero se ha visto como opuesta. Porque ¿qué cosa es el cine de género? Aquella producción seriada donde ocurren siempre más o menos las mismas situaciones dramáticas, están habitadas por los mismos personajes y digamos que tiene cánones narrativos y formales muy estables, que pueden cambiar porque con el tiempo todo cambia, incluso el cine de género. Así que las películas de aventuras de los años 30 tienen poco que ver con las de ahora, o tienen algunos elementos en común, pero hay otros que han evolucionado. Entonces, ¿cómo se juzga una película de género? Bueno, en primer lugar hay que determinar el género de que se trata, más allá del que dice la ficha técnica, porque si nosotros vimos la película, tenemos que ser conscientes de que esos son etiquetas promocionales. Cuando uno ve la película, uno solo entonces se da cuenta de que esta película es un melodrama porque tiene una estructura similar a otro melodrama como Casablanca que yo vi antes. Porque los personajes tienen una relación parecida, un asunto de sacrificio y de víctima parecido al de Casablanca. Y eso lo define como melodrama. Entonces está los personajes, la estructura narrativa, que cada género son específicos. El del oeste, por supuesto, es el cowboy, y así. Cada género tiene su propio aparato de personajes y de situaciones dramáticas. Está la tipología de los personajes y también está la iconografía. Cada género tiene una iconografía, que es el espacio donde se ambienta. En el oeste, los paisajes, bueno, en el cine de gángster, las ciudades oscuras. Entonces, una crítica de acuerdo con la teoría de género sería tener en cuenta las características fundamentales de cada género o del género en que esa película se expresa y ver con qué eficacia se mueven en esa película, que no tiene que ver con el de autor, salvo que se trate de un caso de que un autor se mueva dentro del género, como ocurre con Almodóvar y el melodrama, o Wong Kar-wai y el mismo melodrama, tantísimos. Hay autores que se mueven dentro de géneros específicos, lo que eso sí, el autor casi siempre la chaqueta del género es como una camisa de fuerza y aquí o allá trata de romper esas estructuras o que esas estructuras evolucionen. En fin, al cine de género probablemente tengamos que dedicar otras clases que sean más profundas y hablar solo en varias clases del cine de género. Cómo funciona cada género y cuáles son sus tipologías, sus iconografías y todas las propiedades que los caracterizan. Lo que queríamos dejar en claro es que existe una crítica posible que se hace en función del género de la película o de los géneros que la película trate. Pues nada, nos veremos en otra de estas clases de orientación o de apreciación cinematográfica.